Finalmente sucedió, lo habíamos comentado en anteriores ocasiones, el mundo se está dividiendo y empiezan a salir bandos contrarios precisamente por lo que está sucediendo en Israel. Y ahora tenemos que decir que el mundo árabe acaba de, en este momento, mandarle un ultimátum a Occidente. ¿De qué se trata esto y por qué tenemos que hablar de las principales potencias de Oriente Medio que empiezan a decirle, sobre todo a los aliados de Estados Unidos, que la situación en Gaza tiene que parar? Vamos a comentarlo. Un grupo de países árabes y de mayoría musulmana ha pedido al propio Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas que se exija a Israel levantar el bloqueo de ayuda humanitaria en estos momentos que necesita pues la población palestina de Gaza. Esto tras varias semanas de ser víctimas de constantes bombardeos de Israel. Ahora, esto es diferente a lo que habíamos comentado en otros videos con respecto a lo que estaba haciendo, por ejemplo, Turquía, por ejemplo, la propia administración en Irán, que incluso amenazaban un poco a Israel, porque en este caso tenemos que hablar de países que no hacían parte del conflicto o mantenían un discurso un poco más reservado y no iban en contra de Israel, pero en este punto lo están haciendo a través de la ONU. Estamos hablando de Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Nigeria, la propia Palestina evidentemente y también Indonesia. Sí, estos países se han aliado para solicitar bajo la bandera de Palestina que cese la situación en Israel. Lo que más preocupa son países como por ejemplo Egipto, que como sabemos tiene pues una situación bastante tensa con Israel. Se supone que son buenos vecinos al menos, pero en este momento no están, por así decirlo, llevándose tan bien como en un pasado. Y sobre todo Arabia Saudita, una de las principales potencias no solamente del mundo árabe, sino del mundo, y que en este momento se suponía estaba llevando a buen puerto las relaciones con Israel, pero que nada más lejos de la realidad. El objetivo que tiene este nuevo bloque, en este caso de Oriente Medio, sería presionar a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad: China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, para que se apruebe una resolución en la que se ordene a la Organización de las Naciones Unidas que sea la encargada de gestionar y de entregar ayuda humanitaria a la población de Gaza a través del paso de Rafah y no a las tropas de Israel, porque básicamente se le estaba dando a las tropas de Israel y nadie sabe realmente lo que estaba pasando con este envío. Y claro, esto también demuestra que estos países precisamente no están confiando tampoco en Israel. Pero esto no es lo peor del escenario. Y es que resulta que Irak acaba de salir también al frente a calificar de una vulneración a su soberanía, a su territorio, el ataque que Estados Unidos ha ejecutado precisamente contra este país a la milicia chií, así como lo están escuchando. Irak ha calificado de una vulneración inaceptable a la soberanía del país el ataque aéreo estadounidense contra esta posición pues de la milicia chií en el suroeste de Bagdad, en el que terminaron falleciendo 6 personas, según una declaración del propio portavoz del gobierno, Hasem al-Awadi. El mismo anteriormente, en una fuente del Ministerio de Interior iraquí, había informado que 6 personas fallecieron y varias resultaron heridas en un ataque de aviación estadounidense contra el suroeste de Bagdad, donde se encuentran las posiciones de la milicia chií. Y es que aquí básicamente se ha vuelto esto tierra de nadie. Estados Unidos decide responder a los ataques y sí, se mete en otros países sin ningún tipo de criterio, o al menos esto es lo que está diciendo el gobierno de Irak. Ahora, el propio al-Awadi ha subrayado que solamente el gobierno iraquí está autorizado a hacer cumplir la ley y que no necesita pues una parte externa y que ésta no debería desempeñar este papel en su nombre. La presencia de una coalición internacional en Irak apoya la labor de las Fuerzas Armadas, participando en su formación, rehabilitación y asesoramiento, y lo ocurrido es una clara vulneración en la misión para los miembros de la coalición internacional que está presente en Irak. Es decir, que no solamente se han ido en contra de la soberanía del país, sino que incluso se han ido en contra de los esfuerzos que está haciendo el propio Irak para poder frenar el escenario que se está viviendo en este momento. La tensión en Oriente Medio lo único que está haciendo en este punto es escalar.
el conflicto bélico que se está viviendo en este momento en Oriente Medio podría extenderse por toda la zona. Esto si no se implementa plenamente la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que pide el desarme del movimiento islamista radical Hezbollah. Esto ha advertido el ministro de Exteriores del país hebreo, Eli Cohen, es decir, está diciendo que va a haber una guerra a gran escala en Oriente Medio si no se hace algo con Hezbollah. En ese sentido, entonces, él dice que por el bien de la estabilidad regional y para evitar una mayor escalada, la próxima sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas debe adoptar un enfoque totalmente diferente para poner fin a la peligrosa vulneración de Hezbollah. Esto llama la atención porque, de nuevo, citando las propias palabras de lo que ha dicho el funcionario de Israel, ellos están diciendo que por el bien de la estabilidad regional, es decir, que si no hay otra salida, Israel va a empezar un conflicto a gran escala en todo Oriente Medio. Ahora, la resolución 1701 que se está pidiendo pide el desarme del grupo islamista al que Tel Aviv acusa de estar vinculado con Irán, a pocos días de que se inicie la escalada en el conflicto en Gaza, y esto lo hemos comentado en anteriores videos. Precisamente el grupo de Hezbollah lanzó una fuerte advertencia y de hecho se intercambiaron ataques, dejando a varios fallecidos y heridos, entre ellos civiles. De hecho, este 23 de noviembre, Hezbollah reportó que 5 de sus combatientes terminaron falleciendo en la frontera entre Israel y el Líbano. Uno de ellos era Abbas Rat, hijo del jefe del bloque parlamentario de Hezbollah, Mohamed Rat, según información de la agencia AFP. Es decir, estamos en un escenario que no es poca cosa, y en este caso, ni Hezbollah está retrocediendo, ni Irán está tomando medidas, e Israel ha dicho que muy bien, entonces empieza una gran guerra, y ya no estamos hablando solo de lo que está sucediendo en Gaza. Pero claro, a esto se suma algo todavía más preocupante. Acaba de salir al frente Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, a decir de que si el escenario se sale de las manos, ellos están más que preparados. Esto es algo preocupante porque Turquía no es poca cosa. Es el segundo país en poderío militar más grande de la Alianza Atlántica, solamente por detrás de la propia administración de Estados Unidos. Y sí, Erdogan ha calificado de la posible posesión de armas nucleares de Israel de una amenaza para su país, y cuando hay amenazas contra su país, tiene que hacer algo, así como lo están escuchando. Si a esto le sumamos entonces, como dice el propio Recep Tayyip Erdogan, la tenencia de armamento nuclear, el escenario está bastante complicado en este momento. Y esto sucede cuando se tenía información de que se había logrado llegar pues a una tregua, al menos por unos días, entre el grupo Hamas y la propia administración de Benjamín Netanyahu. Lo único que demuestra esto es que, como comentábamos en anteriores videos, esta tregua entre comillas no era realmente un avance. Y sí, entonces lo que ha dicho Turquía es que va a emprender iniciativas ante el Consejo de Seguridad de la ONU y también al Organismo Internacional de Energía Atómica para que se investigue lo que está sucediendo en Israel con el tema de la posesión de armamento nuclear y sobre todo de una bomba atómica, ya que, según dice el propio Erdogan, esto supone una amenaza para la seguridad de su país. Esto lo ha declarado el propio presidente turco, tomando en cuenta lo que está viviéndose en este momento. De hecho, ahora también ha salido al frente Erdogan a condenar el silencio de la Unión Europea por lo que él ha catalogado una masacre de lo que está sucediendo precisamente en Gaza. Y sí, esto lo habíamos comentado también en anteriores videos. Recep Tayyip Erdogan ha sido muy crítico con respecto a lo que está sucediendo precisamente en Oriente Medio y, sobre todo, ha criticado que la Unión Europea salió al frente a decir que apoyaban a Israel, pero tampoco han sido críticos a la hora de hablar de lo que está sucediendo en Gaza. Él mismo ha dicho entonces que casi todos los países europeos guardan silencio sobre este asunto. No intervienen para parar lo que está pasando. Solo en España la situación es más o menos diferente, afirmó Erdogan al equipo de periodistas que lo acompañan en el avión que lo va a llevar de regreso a Turquía tras un viaje a Argelia. Recordemos que algunos funcionarios incluso de España han dicho que hay que romper relaciones con Israel. Y bueno, para Recep Tayyip Erdogan esto es algo diferente, aunque realmente no hay una posición válida a lo que está viviéndose en esta parte del mundo. El escenario está muy tenso y para muchos un conflicto a gran escala no está tan descabellado. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like, tu comentario, que compartas esta publicación nos ayuda a que toda esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.